Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El escándalo que desataron algunos entretelones del documento de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York en el juicio contra narcotraficantes hondureños que vinculan a connotados políticos locales agita con fuerzas las aguas de este ya conflictivo país. El viernes 2 de agosto anterior, la cadena estadounidense Univisión reveló que el presidente Hernández Alvarado fue identificado como supuesto conspirador en un caso de tráfico de drogas y lavado de dinero junto a su hermano Antonio Hernández y el expresidente Porfirio Lobo Sosa. Señalamientos que parten de la declaración del exalcalde de El Paraíso Copán, Alexander Ardón, en un juicio en Nueva York contra Antonio Hernández, hermano del mandatario, lo que desató fuertes demandas para la salida del gobernante. Para elevar aún más la ya alta temperatura, el exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral, Marco Ramiro Lobo, reconoció hace poco que sí hubo denuncias de supuesto financiamiento del narcotráfico a campañas políticas, pero no se actuó por falta de pruebas, mientras el Comisionado Nacional de Derechos Humanos pidió a la Fiscalía que investigue las versiones del caso que se ventila en Nueva York. En sendas ruedas de prensa, comunicaciones vía Twitter, el presidente Juan Orlando Hernández y altos cargos de su gobierno califican de venganza de los narcotraficantes contra su gestión las declaraciones de Alexander Ardón de que supuestamente habría recibido dinero de la narcoactividad para financiar su campaña electoral. Es un ataque con afán de venganza, lo repito, una venganza que busca a los narcotraficantes contra el único presidente que ha hecho lo que se tenía que hacer, señaló el gobernante en rueda de prensa. Asimismo, Casa Presidencial en su red social Twitter informó que el presidente Hernández niega categóricamente falsas y perversas acusaciones hechas por el traficante de drogas Alexander Ardón, de acuerdo con una publicación de la cadena Univisión. El mandatario reafirmó en otra comunicación un nuevo paquete de leyes para sostener su estrategia en seguridad nacional. El ministro de la Presidencia, Eval Díaz, sostuvo por su parte que el documento de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York establece que no hay acusación alguna contra el presidente Hernández. Díaz denunció una estrategia política opositora para provocar la renuncia del presidente Hernández. Por eso están llamando a las calles y es probable que vayamos a tener violencia, saqueos y tomas en los próximos días. Y ahí estarán actores políticos, porque al final de cuentas es una acción política para pedir la renuncia del presidente Hernández, enfatizó. Mientras tanto, la Plataforma para la Defensa de la Salud y Educación convocó a movilizaciones y lo mismo hizo la dirigencia y militancia del Partido Nacional, con sendos desplazamientos en Tegucigalpa, aunque la primera concluyó con la destrucción de 3 locales comerciales y un tremendo zafarrancho en el centro de la capital. La plataforma no puede ser indiferente a actos de corrupción, señaló la doctora Suyapa Figueroa, coordinadora de la entidad contestataria. Lo mismo hizo por segundo día consecutivo la dirigencia del Partido Nacional, que convocó a sus seguidores a salir masivamente en defensa de la imagen y permanencia de su líder político, que también se sumó a la Marcha Azul. En su intervención, Hernández dijo estar listo para recibir más ataques y señaló a la oposición política de pretender llegar al poder por medios antidemocráticos. Mientras arde el campo político nacional, trascienden los estragos del dengue hemorrágico, la llegada de la influencia estacional con la primera víctima mortal, persiste la insurrección parlamentaria de Libre, se estancan las reformas electorales, una universidad privada pide derogar el Código Penal y se formula un nuevo marco jurídico que incluya a la sociedad en general y persisten las masacres en el país. Buenos días, gracias por estar en la entrevista. Hoy es 7 de agosto del 2019. Si va a salir en algún momento, sintonícenos en Tegucigalpa en Radio Visión Honduras 90.1, 90.9 en San Pedro Sula, en La Ceiba, Tela, el Litoral Atlántico 105.5, La Paz, Comayagua, Ciguatepeque, El Agua y Ojoa, el Corredor Central 93.5 y en la Sultana del Sur, en Choluteca, en la 90.3. Anoche, desafortunadamente, nuestro compañero Juan Carlos Castillo, camarógrafo, estaba dándole cobertura a una protesta en la Universidad de San Pedro Sula junto a Iris Urbina. Antes de pasar el video, quiero hacerle un llamado
al director de la policía, José David Aguilar Morán, y al ministro de Defensa y Seguridad, don Julián Pacheco Tinoco. Buen amigo, don Julián. Pues tanto don José David Aguilar Morán, director de la policía, como don Julián Pacheco, les pido que por favor investiguen de esta brutal agresión de parte de 7 policías en contra de un camarógrafo, compañero nuestro de Canal 11. Ahí está el director de la policía, con quien hemos compartido en este foro, don José David Aguilar Morán, y también don Julián Pacheco, ministro de Seguridad. Porque anoche 7 policías golpearon a Juan Carlos Castillo, compañero nuestro, camarógrafo, que cubría una protesta de estudiantes universitarios en la Universidad Nacional Autónoma allá en San Pedro Sula, junto a la periodista Iris Urbina. Estamos claros que los periodistas tenemos que darle cobertura a todos los sucesos en el país. Y cito hoy a don Julián Pacheco, ministro de Seguridad, y a José David Aguilar Morán, director de la Policía Nacional, porque son las máximas autoridades y deben de investigar qué está pasando. No pueden agredir y estar a punto de matar a los comunicadores sociales que tenemos la responsabilidad de informarle al pueblo. Pónganme el video de lo que ocurrió anoche con José David, con nuestro compañero, para poder, Juan Carlos Castillo, para que los televidentes puedan ver. En un momento ya voy a presentar a mis invitados de esta mañana. Ahí está el director de la policía, a quien le hacemos un llamado para que por favor investiguen y nos digan el por qué 7 policías atacaron a nuestro compañero Juan Carlos Castillo anoche. Pongan el video, por favor. Miren cómo... Miren cómo... Y ahí está la Policía Nacional. Es guay que llegó el ejército ya no. Mira, los de Canal 6, ve, los de Canal 11, perdón. Ya respiraron. Sí. ¿Te imaginas agarrar una AK aquí como en pum? Cállate, culero. Juega pool. Qué pensamiento más malo lo que viene. No, es que es fácil, o sea. Persona que... Bien, ese video lo grabó gente que estaba en un segundo piso y pudo filmar al momento de que estaban atacando a nuestro compañero, a Juan Carlos Castillo, cerca de 7 policías, según lo relataba Iris Urbina anoche. Ahí, Eddie, te mandé una foto para que también vean cómo han dejado a nuestro compañero. Ayer fue a un centro médico, lo enviamos inmediatamente a un centro médico, pero sí solicitamos al ministro de Defensa y Seguridad, Julián Pacheco Tinoco, y al director de la policía, don José David Aguilar Morán, que hagan las investigaciones, porque no puede ser que sigan atacando de esa manera a la prensa ahí cuando estaba en el hospital, de esa manera, ya que la prensa está informando lo que está sucediendo. Inclusive, cuando han dañado la integridad física, los manifestantes a los policías, también transmitimos y le trasladamos al pueblo el daño que está causando el enfrentamiento que tenemos los hondureños entre unos y otros. Porque los policías son hondureños, los manifestantes son hondureños. Y la mayoría de los reporteros, periodistas, camarógrafos y que dan cobertura son hondureños. Miren ahí la gente ayudando a limpiar a nuestro compañero. Te envío una foto para culminar esto y esperamos, y en este día vamos a enviar a consultarle a las autoridades policiales y militares qué es lo que está pasando, porque esto no puede continuar. Tampoco pueden seguir reprimiendo la cobertura de las situaciones que están pasando en el país. Eso no se puede callar. Bien, volvamos. Está conmigo el secretario del Partido Nacional de Honduras y también don Carlos Orbin Montoya. Bienvenido. Buenos días, licenciado. Me alegra Muchas que esté gracias. Gracias por estar aquí. Bienvenido. Gracias. Don Carlos, ¿cómo analiza lo que está pasando? Bueno, me parece, saludo al señor secretario, me parece que esto es como una muerte anunciada, ¿verdad? El proceso de la expansión del narcotráfico en Centroamérica y particularmente en Honduras, por su posición geográfica, es un desarrollo evolutivo que ha venido marcando todos los acontecimientos importantes de Honduras en lo político, en lo económico, en lo social. Entonces veíamos allá por los años 86, cuando yo fui presidente del Congreso, el asunto de Ramón Mata,
que fue considerado uno de los capos más activos en su momento. Creo que un hijo de él se acaba de entregar el año pasado a los jueces antidrogas de los Estados Unidos. Entonces la zona de Occidente ha sido el punto álgido del tránsito de la droga hacia Guatemala y posteriormente a México y Estados Unidos. Consecuentemente es bien difícil sustraerse a las tentaciones que genera el narcotráfico. Yo no sé si la gente sabe que 1 kilo de cocaína vale en una ciudad de Sudamérica $2,000, pero en Panamá vale $10,000 el kilo. En Honduras vale $30,000 el kilo. Ya en la frontera de México vale $50,000 el kilo y en las calles de Nueva York vale $200,000 el kilo. Es decir, 1,000 gramos tiene 1 kilo, 1 gramo de cocaína pura vale $200 en Estados Unidos. Incluso los narcomenudeos la dividen con otros químicos y le sacan el doble. Así es que con esa cantidad de dinero, Valladares, una cosa que cuesta $1,000 o $2,000 en Sudamérica y en el mercado norteamericano $200,000, ¿qué no puede contaminar? Entonces no se trata ni de acusar o de venganza o de sentirnos felices porque la cúpula administrativa del Estado ha sido señalada, sino de una preocupación de más profundidad. ¿Qué hacer ante esta gran amenaza? ¿Cómo estabilizamos la sociedad? ¿Cómo estabilizamos las instituciones? Porque todas las instituciones están contaminadas, la policía, el ejército, la fiscalía, los jueces, la empresa privada, el sistema bancario, la administración pública, ministros, viceministros, están siendo señalados de haber participado de una u otra forma en los carteles. Entonces no podíamos dejar de reconocer que también la actividad política es una de las zonas más frágiles del narcotráfico, de la corrupción del narcotráfico en todos lados. Son cantidad de situaciones que hemos visto a lo largo y ancho del mundo, no solo en América Latina, Europa, Asia, en los mismos Estados Unidos. Así es que la preocupación es una lástima que esté dando esta situación. En realidad, la gente que se involucra desconoce muchas veces los riesgos que está corriendo. No solo riesgos internos en cuanto a la represión por el incumplimiento de las tareas encomendadas por el narcotraficante, sino frente a la justicia, tanto interna como externa. Si la justicia externa está penetrada o tiene temor o miedo, se han inventado jueces sin rostro, se han inventado una serie de acciones, se han creado oficinas especializadas y no llega a tener la dimensión real para lo que fueron creados en este combate, vemos cómo la justicia internacional sí es más dramática. Si la gente no sabe, cree que como en América Latina el Poder Ejecutivo manifiesta una dominación sobre los otros poderes, cree que en todo el mundo es así. No es así. Una democracia dominante como la de los Estados Unidos, como la potencia hegemónica del mundo, tiene que funcionar en base al cumplimiento de la ley. Y hay una interdependencia y una independencia de poderes donde balances y contrabalances funcionan. De tal manera que el Poder Judicial está totalmente desligado de lo que el Departamento de Estado puede hacer por los Estados Unidos en su política exterior. De esta forma, los funcionarios que prometen A, B, C, circunstancias a los funcionarios públicos de alto nivel o mediano nivel, no funciona a largo plazo. Porque estos funcionarios a ser sustituidos, quienes vienen a sustituirlos vienen a cumplir la ley para ganar méritos en esa inmensa burocracia que es la administración de los Estados Unidos como país hegemónico, dominante en lo económico y en lo militar y en lo cultural a la mayoría de las naciones del mundo. Entonces, el Poder Judicial de los Estados Unidos está actuando en forma independiente de lo que el Departamento de Estado, un embajador o un encargado de negocios, que al final se van de Honduras y se olvida de Honduras. Yo tengo cantidad de experiencias. Les voy a contar una, Valladares.
Cuando yo era presidente del Congreso comía por lo menos una vez a la semana con el embajador Brick. Me nombran a mí delegado de misión en la toma de posesión de Carlos Menem en Argentina. Y estamos entrando las dos delegaciones, la norteamericana y nosotros al mismo tiempo. Y me encuentro con Brick y caminamos como unos 20, 30 metros en la entrada de la Casa Rosada, que usted conoce en Buenos Aires, y no me conocía. Después de estar más de 6 meses comiendo una vez por semana en su casa. Es decir, las relaciones de la burocracia internacional es impersonal. Uno como tercermundista cree que hay una amistad, que hay un cariño, que hay un respeto. No hay nada de eso. Simplemente están cumpliendo su función burocrática con sus intereses particulares y sus grandes intereses de la nación norteamericana. Por eso, estos convenios que se hayan celebrado, te voy a apoyar, pero tú me vas a entregar el resto de los carteles, eso no funciona así. Porque ese burócrata no puede actuar fuera de la ley. Y si lo pillan actuando fuera de la ley, va a la cárcel. Y usted recuerda el caso Oliver Norton, usted conoce una cantidad de casos donde han ido a ser juzgados. Si juzgan a los presidentes de los Estados Unidos por cosas que en América Latina sería una nimiedad, como una relación amorosa con una subalterna, ¿cómo no van a juzgar los que están involucrados en uno de los azotes más dramáticos de la sociedad norteamericana, que son las drogas? Así que yo lamento lo que está sucediendo, pero todas esas declaraciones que más o vos, como cuando éramos hipotes, Julán, hijo de tantas, más o vos, le decíamos, esa reacción no es ni profesional ni normal. Decir, bueno, a mí me están acusando, pero más son ustedes, y ustedes me están acusando de mentira porque ustedes me quieren quitar el poder. No es cierto. Mira esa toma. Esta acusación viene esencialmente del juzgado del Distrito Sur de Nueva York. Antes de pasarle al secretario del Partido Nacional, don Luis Colindres, mire esa toma, don Carlos. Ayer, poné la toma de la gente. Ayer mucha gente de los médicos y los maestros de la plataforma salieron a las calles, muchísimos. Pero en la tarde salieron también muchísimos nacionalistas que culminaron su caminata con un discurso del presidente Hernández. ¿Se reactivó la crisis política en el país? La crisis siempre ha estado. Mira, Ibatoño. Sí, la crisis está permanente, pero nosotros estamos acostumbrados a... Me acuerdo del tiempo el licenciado Zúñiga sacaba una señora gorda, alta, decían la Mancha Brava. Y la Mancha Brava nos daba azotes en la universidad, pero eran los empleados pagados por el Ministerio de la Presidencia, que era el licenciado Ricardo Zúñiga. Después nos hicimos amigos en la Asamblea Nacional Constituyente, que tuve el honor de ser su secretario. Y esto sucede, ¿va? Los empleados públicos van obligados, tienen que cuidar su trabajo. Muchos son nacionalistas y consideran que es su deber luchar por su partido, pero en realidad están confrontados contra una norma internacional del juzgado del Distrito Sur. No tiene nada que ver, más bien tienen que preocuparse por salvar su partido, separar su partido de las acciones personales que miembros de su partido hagan. El partido no tiene la responsabilidad de la mala ejecución de unos miembros, igual el Partido Liberal. El Partido Liberal no tiene la culpa, pero la está pagando de que Roberto Micheletti y otros hayan dado un golpe de Estado al propio Partido Liberal. Y ahí están las consecuencias. Un partido de ser hegemónico pasó a tercer lugar y posiblemente a mucho menos votantes. Entonces, el Partido Nacional debería de buscar su propia personalidad como institución pública que tiene la obligación de manifestar un enorme conglomerado nacional hacia el deber ser de la acción pública, que es administrar este país con honestidad, con transparencia y con vocación de servicio. Si no lo hacen, todo esto es pura cháchara, ¿va? No van a conmover al fiscal de los Estados Unidos ni al Poder Judicial con marcha. Nunca ha sucedido, ni adentro de los Estados Unidos. El curso de la justicia. Lo que debemos hacer es esperar que la justicia haga su trabajo. Y Juan Orlando Hernández, con su posición de presidente del país cuestionado, tendrá que tomar las decisiones que más le convengan.
muchos de ellos se van a exilar. Otros ponen los mejores bufetes del mundo. Él tendrá que hacer. Mientras tanto, pienso que el país va a continuar en un proceso electoral porque se pierde la confianza en que el proceso electoral próximo vaya a ser honesto. Y vemos cómo no se ponen de acuerdo en los organismos electorales, mucho menos en la ley. Entonces se quiere seguir igual porque se tiene la idea, que más o menos es correcta, que mientras Juan Orlando sea presidente no puede ser extraditado. Entonces la presidencia no es el ejercicio de la función pública máxima del Estado, sino un escudo de protección para las cosas que se han hecho. Posiblemente se caen estas cosas por circunstancias muy particulares y muy especiales. Campañas políticas, situaciones emergentes, correligionarios involucrados en esta actividad que lo van llevando a los líderes a esos callejones sin salida. Pero estas son las consecuencias y estas son las realidades. Y ahora, pues, como dice el pueblo, hay que apretarla para poder salir adelante de una circunstancia sumamente difícil para todos, no solo para el presidente, o no solo para los sindicatos, sino para la nación entera. Está avergonzada la nación hondureña de esta situación del narcotráfico en Honduras, que es grave. Don Luis Colindres, ¿qué piensa usted de lo que está sucediendo en el país? Usted es el secretario del Partido Nacional. Bueno, en primer lugar, buenos días, maestro. Gracias. Realmente es un honor compartir este programa y definitivamente ante el análisis de la problemática que no solo existe en Honduras, como bien lo ha dicho el maestro Montoya, sino que también existe en todos los países de Latinoamérica, a razón de ser canales del camino de la droga que afecta tanto a nuestros países y como bien se ha hecho el análisis, al tener esa escalada de precio por frontera, va dejando huellas tremendas, va dejando tentaciones tremendas para muchísima gente. Bien lo mencionaba, no solo está hablando de instituciones públicas, sino que también habla de instituciones privadas, habla de personas, habla de comunidades enteras que se prestan para canalizar o viabilizar a que esta droga llegue a su destino final. Sin embargo, aquí hay que preguntarse quién es quién. Esa es una gran pregunta. ¿Tendría diferentes líderes de la oposición el valor que ha tenido mi presidente Juan Orlando Hernández, el valor que ha tenido el abogado Juan Orlando Hernández para poder incursionar en esta batalla frontal contra el crimen organizado en general? Yo me pregunto, ¿habrá sido Mel Zelaya, por ejemplo, una persona que iba a emprender su lucha frontal contra el crimen organizado? Si, por ejemplo, en algún momento pidió legalizar la droga, sus razones tenía para hacerlo. No las explicó al pueblo hondureño, solo estableció su posición. Además de eso, también fue uno de los que se oponía contundentemente a la ley de extradición. Son medidas globales que se están tomando a través de la cooperación internacional de diferentes países del mundo para combatir precisamente esto que le hace tanto daño a la gente, a seres humanos, especialmente en otros países. A nosotros las consecuencias que nos deja son los muertos que nos quedan, los peleos de territorio, órganos paramilitares, es decir, personas armadas que se vuelven dueños y amos de diferentes departamentos o diferentes sectores del país. Yo le puedo preguntar a la gente aquí de muchas comunidades, de departamentos especialmente que colindan con el litoral atlántico, cómo se sentían antes. Estaban sitiados, no podían salir ni siquiera a celebrar un cumpleaños, porque tenían miedo de que llegara alguien a ese negocio, cerrara las puertas y tomara posesión de la gente como puede tomar posesión de cualquier objeto material. Esa era la realidad que pasaba Honduras. Eso era lo que nos costaba a cualquiera de nosotros que estábamos pues que no teníamos ningún tipo de importancia ni trascendencia para el país, seres humanos comunes hondureños que solo queríamos disfrutar de lo que nos pudieran dar nuestros padres, de educarnos, de celebrar la vida también como jóvenes, pero también nos tenían sitiados y pasábamos entonces por ser prisioneros, aunque fuese en libertad, pero prisioneros de
este tipo de organizaciones. Ahora, ¿habrá tenido Salvador Narrala el valor de Juan Orlando Hernández para emprender esta lucha? También es una pregunta que todos nos debemos hacer. Si existe el problema, pero aquí cuando usted tiene un problema, o usted es parte de la solución o es parte del problema. ¿Quiénes son los que han estado siendo parte del problema? Y me da mucho pesar por el ingeniero Salvador Narrala, por ejemplo, que mencionaba que las maras eran sus amigos, las pandillas eran sus amigos. Las amistades existen, pero el tolerar la práctica indebida de crimen organizado, eso definitivamente no está en lo propio de alguien que quiere aspirar a la presidencia de la República de un país que necesita medidas de seguridad. Y también el mismo Salvador Narrala hablaba sus posiciones en contra de la depuración policial también, que como bien lo dijo el maestro Montoya, habló de una serie de instituciones, de organizaciones que se miraban involucradas en este mecanismo de poder transitar la droga, de poder dejar paso a la droga. Ya vimos cuáles son las consecuencias que dejaba en Honduras. Había que hacer algo, había que comenzar con algo, había que generar los instrumentos legales en un Congreso Nacional que incluso ahí compartió el mandato el presidente Montoya en su tiempo, y sabe que en esa institución es donde se pueden aprobar los instrumentos legales que beneficien la operatividad para lograr un objetivo. Este objetivo se trataba de darle seguridad al pueblo hondureño, y para lograr seguridad al pueblo hondureño había que recortarles recursos a estos organismos que, organizados, manejaban bien toda esa plata, como lo decía el maestro Montoya, esa plata que puede quedar aquí, pero había que buscar generar un corte. Por eso se aprobaron diferentes leyes, la ley de extradición, la ley de incautación de bienes, la ley de privación de dominio, y todo este tipo de instrumentos legales que también generaron instrumentos colaterales hacia la oportunidad de tener una policía militar de orden público que viniese a trabajar en apoyo, ya que teníamos una situación en la Policía Nacional y que debía corregirse. Se necesitaba también un cuerpo armado que apoyara esta gestión. En fin, todas estas cosas fueron enmarcando una posibilidad del Estado de Honduras, para combatir este flagelo. Lo peor que podemos hacer ante esta problemática que tiene dimensiones mundiales es no hacer nada. Pero habrán tenido líderes de la oposición el valor de combatir frontalmente este flagelo, así como lo ha hecho Juan Orlando Hernández. Ustedes han visto las posiciones de cada uno, ahí se evalúa quién es quién. Y precisamente es, por supuesto, una estrategia de cajón, es una acción común que los narcotraficantes, una vez presos, quieran reducir sus condenas. ¿Y cómo lo hacen? Tratando de chispear a los demás. El Partido Nacional cree en el Estado de Derecho y cree en el debido proceso. Y ahí en la declaración que vimos de este delincuente, lo que vimos es que él dice que invirtió 1.500 millones de dólares, perdón, $1,5 millones en su campaña. Él no dice que se los dio directamente a Juan Orlando Hernández o al Partido Nacional, no se atreve a decirlo. Lo que dice es que él en su campaña gastó $1,5 millones. Claro, manipular la información, generar diferentes comentarios al respecto es sumamente sencillo. Y hoy lo que vemos en estas imágenes de las diferentes manifestaciones es, primero, un Partido Nacional que le dice a Juan Orlando Hernández: estamos con usted, no se detenga y siga impulsando el trabajo que ha venido realizando sistemáticamente para poder brindarle mayor seguridad al pueblo hondureño. Esos sectores donde antes no se podía celebrar ni un cumpleaños, que hoy sí se pueden, estoy completamente seguro que la hondureñidad se lo agradece también. Y en representación del pueblo hondureño, el Partido Nacional le dice a Juan Orlando Hernández: no se detenga. Y lo otro es que el Partido Nacional es un partido unido, es un partido también solidario. Y estamos con usted, señor presidente, en ese sentido. Las manifestaciones que ha convocado la plataforma, me da mucho pesar
Me da mucho pesar porque la plataforma nació con un fin que respetaba mucho. Pero hoy que ya convoca partidos políticos, hoy que se alía a la oposición, que parecen que aquí estamos en dos posiciones. Número uno, los que quieren que sigan las acciones contra el crimen organizado, que sigan las acciones por brindarle mayor seguridad al pueblo hondureño, y los otros que pareciera que no, que quieren bloquear el trabajo que ha hecho el Estado de Honduras a través del bloqueo de la presidencia de Juan Orlando Hernández. Entonces, pareciera, o se puede interpretar, que aquí más bien lo que hay son voceros de este sector que lo que quiere es bloquear a Honduras para que siga entonces como antes era el país, para que siga circulando por aquí la droga, para que deje todas las consecuencias que hoy están haciendo. Y lamentablemente, lo que hace una aspiración del pueblo hondureño, salir a la calle por una protesta legítima, se ve empañado por tintes políticos. Eso es lo que le va restando la credibilidad y la importancia para un sector importante de la población, a donde hoy le explicamos quién es quién. Cuando dice el presidente Hernández que Mel Zelaya, Salvador Narrala, Luis Zelaya están coludidos con el narcotráfico y el crimen organizado, ¿cómo lo debe interpretar la población? Mire, se lo voy a decir cómo lo interpreto yo personalmente, como Luis Colindres, como ciudadano. Si hoy estamos viendo quienes están trabajando de manera frontal contra este flagelo que tanto le afecta a mi país y que entienden los demás líderes de la oposición los procesos normales por los que pasan en las declaraciones de estos delincuentes, de estos narcotraficantes, que una vez al llegar allá lo que hacen es tratar de manchar, de chispear, de enlodar a quien los metió presos. En ese sentido, si los líderes de la oposición vieran la diferencia clara, la posición que ellos establecen es en contra del que ha trabajado por combatir ese flagelo, en contra de Juan Orlando Hernández. ¿A favor de quién entonces? La respuesta es completamente obvia. Pareciera que ellos más bien quieren impedir que se siga trabajando en contra de este flagelo. Raúl, el 90% de los sindicados son del Partido Nacional. ¿El 90%? De los sindicados en el crimen del narcotráfico son del Partido Nacional. Y le voy a decir por qué. El incremento del tránsito de drogas se incrementa a raíz del golpe de Estado. Entonces no había mayor urgencia de la extradición. Fue después del golpe, en el gobierno de Pepe Lobo, que lo llevaron en un avión, tanto al licenciado Juan Orlando como presidente del Congreso y a Pepe Lobo a Miami, a la famosa senadora, ¿se acuerda? De origen italiano. ¿Cómo se llamaba esta señora? Bueno, y ahí los obligaron a crear la ley. Oponerse a la extradición es normal, no por favorecer a los narcotraficantes, sino porque debilita el poder judicial de una nación. La mayoría de los países europeos no tienen extradición, porque tienen un poder judicial fuerte. Nosotros permitimos la extradición porque nuestro poder judicial es sumamente débil, sumamente incapaz de enfrentar esta situación. Entonces, a raíz del golpe se incrementó el narcotráfico por Centroamérica. Coincidió cuando los Estados Unidos trabajan más en la zona de la Florida. Detienen a Carlos Leder, que era el líder colombiano, un señor de origen alemán capturado en Haití, y al galvanizar el ingreso de la droga por la Florida y el Caribe, el camino de la droga se vuelve por Centroamérica. Y se desarrollan, si uno ve la historia, los carteles mexicanos se desarrollaron en los últimos 10, 15 años en México, como receptor principal de toda la droga de cocaína de Centroamérica y marihuana. Así que don Juan Orlando no ha hecho gran cosa más que cumplir la exigencia norteamericana, y vemos cómo se incrementó los niveles de narcotráfico a raíz de los gobiernos del señor Lobo Sosa
y los gobiernos de Juan Orlando Hernández. Y vemos cómo alcaldes, regidores, ministros, jefes militares, jefes de policía, y también se cometen los grandes crímenes. Alfredo Landaverde, el fiscal de Oro, 3 diputados fueron asesinados, diputados liberales, Salgado, diputado por Colón, Fernando, diputado por Cortés y vicepresidente del Congreso, y Gaugel, diputado por Copán. Es decir, todos estos hechos le vienen a demostrar que es en el gobierno después del golpe donde se incrementa el desarrollo de la droga. Y le voy a decir otra cosa, se hace infraestructura con dinero del pueblo hondureño que solo beneficia la droga. Los aeropuertos en Occidente, sin ningún estudio que justifique, solo han servido para que las avionetas de la droga aterricen más cerca de la frontera con Guatemala. Así es que no es cierto tampoco que la oposición esté vinculada a las maras. Yo tengo el mayor perfil de la oposición, así como de muchos nacionalistas que son honestos, que son valiosos para el país. No se puede señalar como respuesta a una situación dramática originada en los juzgados de Estados Unidos a decir que Mel Zelaya, que Luis Zelaya y que el ingeniero Narrala son parte de la mara o de esto y el otro. Eso no tiene sentido, al contrario, es una respuesta sumamente infantil. De acuerdo a mi experiencia, le puedo decir que conozco estas 3 personas de oposición y ninguna de ellas, ninguna, está vinculado a actos lesivos con la ley en función de estas circunstancias de la extorsión, el narcotráfico y el crimen organizado. Al contrario, ellos pueden presentarle una solución al país y este es un llamado que se les hace. Este no es un momento de estar peleando puestos en los tribunales electorales, porque de nada servirán esas instituciones si el país continúa en manos de las mismas personas vinculadas a este delito. ¿Qué tan grave es la situación hoy, 7 de agosto del 2019? Mire, en lo económico, los paros afectan la economía del país, el precio del café sigue bajando, los productos tradicionales nuestros no tienen mayor producción en el mercado y el verano ha sido nefasto, lo que va a crear una situación explosiva en la sociedad hondureña de protestas frente a esta situación del narcotráfico. Este es caldo de cultivo precisamente para la presencia de protesta en todos los lugares de Honduras. Entonces sí hay una situación de crisis, sí hay una situación lamentable y no sabemos todavía cómo va a reaccionar las Fuerzas Armadas, los cuadros jóvenes. Cuando el Wall Street Journal sacó en aquellos momentos el escándalo del soborno bananero, que era, ¿usted se acuerda cuánto era? 2 millones. 2 millones de dólares. De dólares. Se tiró de una ventana de un piso altísimo el gerente de la United Brands en Nueva York, Eli Black, y el general López Arellano fue separado de la administración del Estado. Pero volvió a dirigir de jefe el de Estado. Bueno, pero te cuento qué pasó en ese momento. Él había dado un golpe a Monchito Cruz, que había ganado las elecciones del 71, y sucedió esto, y por ese hecho fue separado. Creo que no volvió. ¿El Banana Gate, dice usted? Sí, creo que Osvaldo no volvió. Sí, estaba pensando las veces que No, Osvaldo estuvo al antes, frente del pero es gobierno. antes. Sí. De ahí no volvió. De ahí vino el general Melgar, el triunvirato, el general Melgar, después el general Paz, y vinieron las elecciones de 1980 y la constituyente. Entonces, por solo el hecho que un periódico del club financiero más alto del mundo, Wall Street, denunciara a López Arellano, fue sustituido. En este momento, mi amigo Colindres, usted como secretario de su partido, su deber principal es velar por su partido, no por las personas. Dice Julio, perdón, don Carlos,
Dice Julio Navarro, 9 de abril de 1975 salió la noticia del soborno bananero y el gobierno de Ola cayó el 22 de abril del 75. Bueno, hace 15 días cayó el gobernador de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque le daron una comunicación electrónica ahí con palabras no apropiadas. Y consecuentemente se levantó el pueblo de Puerto Rico, que está, es decir, motivada por una situación económica difícil. Puerto Rico está debiendo en este momento alrededor de 70.000 millones de dólares, más lo que pasó con el huracán María, más todo lo que está pasando. Entonces se levantó el pueblo de Puerto Rico, empresa privada, sociedad civil, artistas, todo el mundo, y logró la destitución de la renuncia del gobernador. Nosotros creemos que para la sanidad de Honduras el licenciado Hernández debe renunciar. Debe nombrar sus abogados y allanar el camino de un proceso electoral. Si él sale libre, bienvenido. Deseamos que salga libre, no le deseamos mal a nadie y esperamos que así sea, pero tiene que allanar el proceso democrático porque ya se perdió la confianza en que los mismos actores del 17 van a volver a hacer las mismas cosas de fraude, de corrupción, de imposición, y este país seguirá en una crisis tan evolutiva y tan dramática que las soluciones después son lamentables, son soluciones violentas que nadie quiere, que nadie desea. Así es que me parece que defender a personas sindicadas por tribunales internacionales no es la razón. Mejor de un partido que tiene una larga historia y que tiene responsabilidades morales, públicas y jurídicas como conductores del pueblo hondureño en la Administración General del Estado. No me parece que sea lo correcto, como no sería correcto que Libre o el Partido Liberal o cualquier otro partido estuviese defendiendo similares situaciones. Es decir, las responsabilidades de las acciones individuales son de los individuos, no pueden ser de las instituciones, mientras tanto estas instituciones se mantengan en el deber ser de sus estatutos y de construcción jurídica. Así es que el fenómeno de la extradición ha sido un producto de los últimos 10 años de la expansión masiva del narcotráfico. Carteles como los Cachiros no tenían la significación. Yo le cuento que el 88 creo que se llevaron a Ramón Mata y bajó los niveles de narcotráfico en Honduras. Pero a raíz del golpe de Estado, el narcotráfico lo encontró en el Estado, a tal grado que el hijo del presidente está procesado en Estados Unidos. Al lado que Don H., un personaje, ha sido procesado a cadena perpetua. A grado que hay 40 y pico de hondureños que se han ido a entregar voluntariamente y están en el proceso. Y que incluso faltan mucho más. Realmente es un drama que la única solución que yo le veo es política. Separarse el presidente, someterse a un proceso jurídico, nombrar un designado y allanar un proceso democrático transparente, para que no haya persecución de nadie, para que la salida sea amplia, participativa y transparente de esta crisis. De lo contrario, solo recuerdo a Somoza, 45 años en el gobierno de Nicaragua, padre, hijo, hermano. Decía, soy el último nicaragüense que voy a abandonar mi patria. Y fue el primero en irse, cuando sonaron los cuetazos allí alrededor del búnker de Managua. Y murió asesinado en Asunción, Paraguay, por una bazuca. Es decir, ¿por qué empecinarse? Se le mandó a Somoza, me acuerdo, en tiempo de Carter, 4 miembros, incluso hondureños, a decirle que allanar el camino del proceso democrático. No quiso, se empecinó en el poder. Igual le pasó a Trujillo. Los dictadores más inteligentes se han ido en paz, han abierto la democracia. Caría fue uno de ellos.
Es decir, los sucesores de Carillas no querían dejar el poder. El doctor Gálvez se hizo el enfermo y se fue a Panamá, dejó a don Julio Lozano y las Fuerzas Armadas quitaron a don Julio Lozano, dieron elecciones y ganó el Partido Liberal con el doctor Ramón Villeda Morales. Así es que estamos pues en una coyuntura en la cual hay que hacer un gran esfuerzo para buscar las mejores soluciones. Incluso la caída de Maduro en Venezuela, que es en los próximos días. ¿Va a caer Maduro para usted? Totalmente. Acaba de salir de uno de los hombres de confianza del chavismo en Madrid y denunció a Diosdado Cabello, a Padrino y a Maduro en grandes negocios de narcotráfico. Enormes negocios, de miles de millones. Estados Unidos está listo para presionar una salida en Venezuela. ¿Y qué han hecho? Le han propuesto el presidente reconocido una amnistía a todos los miembros del aparato de Maduro, incluyéndolo a él, se allanan el camino al proceso electoral. ¿Por qué? Porque es más fácil evitar el derramamiento de sangre con acuerdos que permitan ese proceso civil, libre, espontáneo, participativo y democrático, que una confrontación que solo sangre, muertos. Y cuando volvemos a ver la historia, decimos, valió la pena casi 100.000 norteamericanos en Vietnam presos, cuando ahora están negociando el puerto más grande del Asia con Vietnam del Norte. Valió la pena los 50.000 muertos del Salvador, cuando después el vagabundo Martí no pudo administrar el Estado salvadoreño. Valió la pena los otros 50.000 muertos en Nicaragua y la destrucción de economía, cuando ahora los líderes de ese proceso sandinista están cuestionados. Vale la pena volverse obtuso ante una realidad que reclama comportamientos extraordinarios. Por favor, en las soluciones civilizadas, las soluciones transparentes. Si el presidente Juan Orlando Hernández nos allana el camino a los hondureños a un proceso electoral transparente, seguro que va a tener no solo el respeto, sino también la gratitud de haber evitado un conflicto sangriento en Honduras. Si no, ya lo ve usted. Esta crisis de sociedad civil, de cantidad de muertos, solo es la expresión de una situación social anormal, donde en este país hay 2 millones de desempleados, hay una pobreza extrema y sobre todo eso una crisis alimenticia y una crisis social e institucional que viene a ser caldo de cultivo de un gran conflicto. Entonces, la solución es simple. Voy a allanar el camino para arreglar estas cosas. ¿Qué hizo San Martín con Bolívar? ¿Se acuerdan? La famosa plática que nadie dice qué pasó. Me retiro. No quiero un conflicto de los ejércitos de San Martín con los ejércitos bolivarianos. Y te dejo que tú seas el libertador del Perú. Es decir, hay cantidad de ejemplos en el mundo en que el buen diálogo y las buenas intenciones han evitado los grandes conflictos humanos. ¿Qué piensa de eso, don Luis? Bueno, primero que todo, me parece a mí que... Perdón que lo interrumpe, para don Carlos Montoya, la salida es que dimita de la presidencia el presidente Hernández. ¿Qué piensa usted? Me fijé en algunos ejemplos que puso. Por ejemplo, el gobernador de Puerto Rico. Lo que vimos es que el gobernador de Puerto Rico se expresó mal de la gente con menos recursos de su nación. Lo que vimos del gobernador de Puerto Rico es que denigró la mujer puertorriqueña. No, denigró a Ricky Martin. Por supuesto, es inaceptable para un gobernante el denigrar a su pueblo. Pero aquel que quiere darle dignidad, aquel que quiere brindarle seguridad, no está en una condición de esa. Aquel que se ve más bien chispeado o denigrado por un delincuente que está preso debido a los instrumentos legales, debido a lo que se hizo
aquí en Honduras, por combatir este flagelo, pues no le veo yo una causa para renunciar a ser mandatario de la nación. Después de eso, tenemos precisamente un sinfín y numerosos ejemplos que podemos dar, como ustedes pueden recordar el mapeo aéreo, las imágenes de cómo aterrizaban las avionetas aquí de los cárteles de la droga en el del 2006 al 2009. Realmente me impactó mucho escuchar con toda seguridad decir que el 90% de los indicados en este flagelo son nacionalistas y el ejemplo estaba a la vista. Y definitivamente, si hipotéticamente gente del Partido Nacional hubiese sido quien dominaba este tipo de prácticas, ¿por qué es en el gobierno del Partido Nacional que se combate duramente este flagelo? Se le enfrenta frontalmente. Eso no tiene ningún tipo de relación con lo que un partido que está involucrado en una actividad como esta busque trabajar en contra de sí mismo. Al contrario, lo vimos, como lo hemos dicho, en algunos líderes de la oposición. El mismo Mel Zelaya, con intereses de legalizar la droga. El mismo Manuel Zelaya Rosales, en oponerse a la extradición, y también es el que más critica el sistema judicial de Honduras. Es el que más critica la institucionalidad. Si bien es cierto, y si nos ponemos con los pies sobre la tierra, nos vamos a dar cuenta que en la región, en el mismo Latinoamérica, la institucionalidad tiene que fortalecerse, especialmente de las instituciones que operan los aparatos de justicia, de todas esas instituciones. Y es lo que buscó gobiernos de mi partido también, fortalecer estos órganos que brindan justicia en el país. Definitivamente hay un impulso hacia la Fiscalía, definitivamente hay un impulso hacia el Poder Judicial, trabajando en equipo desde el mismo Congreso Nacional, desde el mismo Gobierno Ejecutivo, incluso una sociedad civil que ha tomado un papel beligerante en estos momentos, que ya viene trabajando y ha venido siendo fortalecida en nuestro Estado. Hechos son los que estamos viendo. Tenemos diferentes instituciones, tenemos diferentes organismos que hoy se prestan al servicio de la población. Vamos a hablar un poco de la Fuerza Antiextorsión. Muchos de los negocios del país hoy están siendo rescatados por esta fuerza. Hace falta camino por hacer, pero ¿qué era preferible? Quedarse de brazos cruzados. ¿Qué era preferible? Ir a buscar enfrentar el flagelo. Por supuesto, la respuesta es obvia, especialmente para los que están interesados en brindarse mejores condiciones de seguridad. Y aquí definitivamente el camino que le toca a Honduras es fortalecer sus instituciones para que le brinden mejor servicio al pueblo hondureño. Sabemos que desde hace décadas, incluyendo desde el tiempo en el que el maestro estuvo a cargo del Congreso Nacional, sabemos que ahí existían problemas también heredados desde hace mucho tiempo y que había que trabajarlos de manera frontal. Lo peor que podemos hacer y lo que hace mi partido a través de la renovación que está implementando, a través de buscar darle oportunidades a la mujer, buscar darle oportunidades a la juventud, buscar darle oportunidades a esa gente con experiencia capaz, que en conjunto y en combinación pueden generar grandes resultados. Lo que hoy estamos haciendo es buscar cambiar la realidad que muchos antes no quisieron hacer nada. O tal vez es que se acomodaron, porque acomodarse también es muy propio de muchos funcionarios que han estado a la orden del servicio del pueblo hondureño. Sin embargo, nuestra actitud va siempre sobre la acción. Y definitivamente esperamos nosotros poder entregar al próximo gobierno mayor institucionalidad,
mayor capacidad de respuesta hacia los servicios que la población necesita, especialmente en estos temas de interés nacional como es la seguridad. Hay una frase que él dijo que su partido está unido. Tiene usted en oposición a Castillo Callejas con el monarca, ¿verdad? Tiene en oposición al licenciado Álvarez con su propio movimiento y muy crítico. Y tiene en oposición a Lobo Sosa, muy crítico, muy fuerte. Su partido está maestro, sumamente dividido. Vea una cosa, es interesante porque usted nunca está esperando que el Partido Nacional le ocurra lo mismo que le ocurrió al Partido Liberal, a pesar de las diferentes corrientes de pensamiento que este partido, que hoy es el partido más grande de Honduras, pueda tener siempre en el marco de el respeto a la libertad de opinión. Ellos se consideran cachurecos. Y eso fue lo que le pasó al Partido Liberal. Se dejaron de considerar liberales porque esas posiciones sumamente diferenciadas no encontraron la cabida en los principios de su partido. Y yo estoy completamente seguro que las personas que usted me acaba de mencionar, a pesar de que tienen opinión propia, a pesar de que tienen libertad de expresar en que manejarían las situaciones diferentes, se consideran auténticos nacionalistas. Le voy a contar de la familia Ardón. Este muchacho fue, creo que 16 años alcalde del Paraíso, un municipio de Copán, fronterizo de Guatemala. Dicen que es el gran capo de la droga en un cartel. Aparece cantidad de fotos con el presidente Juan Orlando Hernández. Ayer las estaban exhibiendo en otro canal. Y el hermano de él lo nombró Pepe Lobo, director del Fondo Vial. El Fondo Vial se manejaban 800 millones en verano, prestados por el Banco Centroamericano, para hacer toda la reconstrucción de la carretera que destruye el invierno. Este fondo fue cancelado, fue realmente destruido por la corrupción, y estos personajes fueron puestos en esos puestos a raíz de la cooperación económica que le dieron a don Pepe Lobo y consecuentemente a la campaña de don Juan Orlando que está denunciada ahora. Seguramente usted no tiene nada que ver en esto, usted no sabe esto, ¿va? Son cosas que uno deduce por las consecuencias que se han creado. Y sobre eso, sí sé, maestro, que Juan Orlando Hernández no aceptó la candidatura de este señor Ardón dentro de su movimiento. No la aceptó. Y una vez que Juan Orlando Hernández llegó a la presidencia de la República, mandó a cancelar a su hermano que estaba en el Fondo Vial. Es que ya lo había destruido. Entonces, aquí es donde estamos viendo las diferencias. Al final, estoy completamente seguro que los gobernantes han tenido en el pasado alguna permisibilidad y se han hecho de la vista gorda y han mantenido funcionarios que no son convenientes para la nación, pero bueno, se hacen de la vista gorda. Lo importante, y aquí se lo digo, maestro, con todo respeto, es ver quién es quién. Correcto. Qué acciones definen a las personas. Sí. Fíjese que, por ejemplo, estos éxitos del licenciado Hernández, tanto en el asalto al poder con el fraude del 17, denunciado internacionalmente y por los observadores de la OEA, le ha zampado a Honduras un impuesto de seguridad que recoge 3.000 millones. Y además le ha puesto una ley de secreta, que esos fondos se tienen que manejar en forma secreta. El pueblo lo sabe, lo intuye, que no es correcto manejar los fondos del Estado en forma secreta. Tenemos el caso último, en la terminal del aeropuerto de Palmerola. Acaba de aprobar el Congreso el doble de aumento en el costo de lo presupuestado. Después tiene usted como consecuencia una militarización de la sociedad que el periodista Valladares, estimado amigo de hace muchos años, correligionario liberal, ¿va? Todavía, ¿va? Sí, mira la camisa que anda. Roja, por eso lo me pongo. Entonces, violentan los periodistas. ¿Cuántos periodistas han asesinado en todo este proceso?
esa militarización trae como consecuencia, y no es un problema del ministro ni del director de policía, es un problema del proceso de militarización. Un desempleado uniformado, con pistola, con rifle, con granadas, le ponen una caparazón de Robocop. Ese es una amenaza. Eso no es una seguridad, esa es una amenaza, porque desgraciadamente no han podido trabajar estos cuerpos de seguridad en inteligencia y se han dedicado más a la represión. Por eso sigue siendo Honduras, por mucho que digan, uno de los países más inseguros de América Latina y del mundo. Bueno, legalizar las drogas, le voy a contar otra cosa. De esa lista de ser de los peores países. Quería legalizar las drogas. Usted sabe que la mayoría de los países en Europa tienen un procedimiento de atención a las drogas institucionalizada. No sé si usted ha estado en Londres, hay un lugar que se llama Piccadilly Circus. Así en la esquina de la Plaza Nelson, que está cerca, hay una farmacia. Y usted va a encontrar la cola de todos los dependientes de la drogadicción, porque a las 12:01 comienzan a darle regalada la dosis de cada enfermo de consumo de droga. A eso se refería Mel entonces cuando decía legalizar cuando legalizamos la droga, usted tiene el ejemplo en el Uruguay. Uno de los presidentes más laureados del mundo de un pequeño país como el Uruguay, mucho más chiquito que Honduras, trató o están tratando de los efectos que procede a la legalización de la marihuana. La marihuana. Algo así como la prohibición de la ley seca en los Estados Unidos, que lo que provocó fue un enorme contrabando del Canadá de licores, y al final legalizaron los licores y normalizaron la situación con las normativas adecuadas, control de calidad, control de alcohol, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, legalizar la droga, ¿no cree usted que es estar a favor de los narcotraficantes? La prohibición hace que la droga sea cara, pero la legalización de la droga puede ser una de las soluciones que incluso las Naciones Unidas está estudiando para ver de qué manera se contrae la posibilidad de controlar al enfermo, recuperar al enfermo y hacer que ese mercado no sea el nido de creativo de tanta crimen y delincuencia. ¿Qué pasa en una institución en que la Corte Suprema de Justicia duplica los miembros? 15 miembros hay con mega salarios y la mora judicial no se ha superado. Dicen que le costó al presidente Hernández varios millones poder imponer esa corte que le protegiera, sin saber que la protección local no lo protege de la acción internacional. Así es que todas estas circunstancias han llenado el vaso a tal grado que la Conferencia Episcopal dijo: basta ya, por favor, ya no sigan, dejen ese código penal que se protege, dejen esas circunstancias de abuso de poder, traten de mejorar sus actuaciones. La Conferencia Episcopal es la conciencia de una nación mayormente católica. Y los pastores evangélicos están en ese... La empresa privada está diciendo lo mismo, las cámaras de comercio dicen, los medios de comunicación dicen lo mismo. Por favor, entonces, ¿quién tiene la razón? El pueblo, que está exigiendo transparencia, honestidad, administración justa, respeto, vigencia de la normativa, o un gobierno que se empecina en, a través de esa inmensidad de fondos con los impuestos que recauda, de manejar, manipular, desorientar y salir con su verdad falsa, con su falsa verdad ante estas circunstancias. Así es que me parece que el pueblo está cansado. Yo creo que todas las instituciones serias del país están cansadas. ¿Usted cree, Colindres, con su juventud, que las Fuerzas Armadas están contentas con lo que está pasando? Que los oficiales jóvenes no se dan cuenta qué están haciendo sus superiores. Que en este país aparece un policía o un oficial que tiene un sueldo que no llega a 30, 35 mil empiras, con cuentas millonarias en los bancos. Que la fiscalía no sirve para nada. Que el fiscal fue electo fuera de la ley.
que se gasta en 800, no sé cuántos millones, en una fiscalía que solo sirve para dirimir pleitos de abuso, de, ¿cómo se llama?, de calumnias, de injurias y malos tratos. Ese es el 90% de la fiscalía. Un poder judicial totalmente maniatado por los intereses políticos. Unas Fuerzas Armadas que se ven involucradas fuera de su deber ser. Una policía que sale a reprimir la protesta, y lo vimos al inicio del programa. Algo huele mal en Honduras, tenemos que corregirlo. Y la única manera es cambiando el escenario político por una ruta, aunque sea provisional, para arribar a un sistema democrático donde el pueblo es el actor principal a través de una elección transparente. Lo contrario, mi amigo Colindo, usted es un hombre joven, tiene mucho futuro, nos vamos a ver nuevamente en circunstancias no deseables para el país. Sí, maestro, mire, qué importante las cosas que usted acaba de mencionar, porque al final empezar a traer elementos internos del Partido Nacional a este debate público sobre el tema que nos han invitado, solo demuestra, y con todo respeto, que es la misma argumentación que han estado utilizando miembros de la oposición. Es el mismo guión y el mismo diálogo. Sin embargo, yo sí quisiera decirle algo, Raúl. Yo conozco al ministro Julián Pacheco y sé que él hará las investigaciones del caso y le podrá brindar una respuesta, porque de eso se trata, de brindarle las respuestas a quien las necesita. Don Julián está sin ninguna credibilidad en este país. Eso incluso no, está mire, mencionado. Y ahí le quiero decir, deberían de cambiarlo urgentemente. yo lo conozco personalmente, al ministro Julián Pacheco. ¿Te lo quieren? Entonces? Y sé qué tipo de persona es. Y lo que le digo que es cuando él va a dar respuesta a la solicitud que le hicieron en este canal, es porque lo sé y lo tengo comprobado. Después de eso, vemos cómo hoy en día seguimos trayendo aquí la figura del supuesto o el alegato de fraude del 2017. Y yo quiero decirle algo. La alianza representada por Salvador Narrala participó en un diálogo libre, dijo, no quiero estar ahí. Pero el Partido Liberal también participó en ese diálogo. ¿Y fracasó? ¿Sabe por qué fracasó, maestro? Porque estuvimos ahí un año esperando a que llevaran supuestas pruebas del alegato de fraude. Y al final de eso, ya cuando no pudieron sostener el diálogo por casi un año, dijeron es que no tenemos en nuestras manos 3.000 actas. Vaya acto irresponsable de la oposición de mi país, mantener a Honduras en una mentira, mantener a Honduras, por supuesto, en una consecuencia de una campaña sistemática de desacreditar la institucionalidad del proceso electoral. Y de eso, maestro, usted lo pudo constatar, desacreditar el Censo Nacional Electoral, desacreditar el sistema de transmisión de resultados, desacreditar también el proceso de las mesas electorales receptoras, desacreditar a las personas que estaban a cargo de la institucionalidad del Tribunal Supremo Electoral, que hoy ya no existe. Debido a todo este desacrédito, ya no estamos hablando del mismo Tribunal Supremo Electoral, estamos hablando de dos instituciones completamente separadas, que vienen a la próxima elección, Consejo Nacional Electoral y Tribunal de Justicia Electoral. Solo permítame, maestro, para concluir el razonamiento respecto a este tema y podemos interactuar. En este sentido, hoy en día estamos de acuerdo con usted, y qué bueno que alguien de la oposición lo dice. No es momento de pensar en quién va a estar a cargo de estas instituciones. Como lo ha dicho el Partido Nacional desde hace tiempo, lo primero, que es darle su marco legal, darle su marco administrativo, darle su marco operativo a través de la nueva ley y las reformas electorales que son tan necesarias, son evidentes en base a lo que usted mismo acaba de decir. Y esa es una coincidencia, pero las posiciones políticas de su partido no están igual que sus posiciones racionales.
que sus posiciones también morales, que lo que le hace sentir conciencia, que primero lo que se debe hacer es arreglar con su legalidad las reformas que vienen para el próximo proceso electoral. Si no, vamos a caer en lo mismo que usted acaba de decir en este momento, que es un alegato de fraude previo, otra campaña sistemática de desacrédito, y yo no quiero pensar que lo hacen así porque piensan que están justificando su próxima derrota electoral. O sea, aquí, como usted lo dice, la sangre nueva de mi partido se va formando, se va capacitando, va generando propuestas y estamos completamente convencidos que para que el pueblo hondureño nos vuelva a preferir, debemos desarrollar una oferta política que satisfaga esas necesidades. Y en eso se está concentrando la sangre nueva de mi partido. También hay mucha sangre nueva en este gobierno que sigue impulsando diferentes programas. Usted me acaba de hablar del Poder Judicial, me acaba de hablar también algunas cosas del Congreso Nacional. Cada ámbito tiene su actor, cada ámbito tiene su líder, cada ámbito tiene sus funciones. Y todas esas funciones, todo ese servicio, quien lo debe evaluar es el pueblo hondureño. Y aquí es donde, hoy por hoy, nosotros lo que estamos completamente seguros que hay que hacer es que cualquier flagelo hay que combatirlo frontalmente. Bien, voy a hacer una pausa. Te mando saludos a Alfredo Montalbán, no lo aguanto diciéndome que lo saludes. Yo quiero decirle algo a los televidentes que les agradezco que nos ven. Yo no invité aquí a don Carlos Montoya, a quien respeto mucho, y lo he admirado y como correligionario mío, que él era liberal, ahora está en libre. Conozco mucho de su accionar en su vida política. También respeto mucho a don Luis Colindres, un joven capaz, por algo lo han colocado secretario del Partido Nacional. La gente me pone a escribirme que le diga a Luis Colindres esto, que le mencione no sé cuántas cosas, quejó aquí o a Carlos Montoya aquí. Miren, yo les voy a decir, por eso traje a don Carlos Montoya y a don Luis Colindres, para que tengan un debate como el que están teniendo de altura. Yo en primer lugar no puedo ofender a mis invitados, porque si ofendo a mis invitados, no regresan. ¿Quién va a venir a un lugar donde lo van a agredir? Es la verdad que espero su comprensión, pero es la realidad de lo que debemos hacer. Están invitados ellos dos para que estén las dos posiciones que en este momento están debatiéndose en la vida nacional sobre si el Partido Nacional debe continuar en el poder o si no debe continuar, cómo va a ser esto, cómo se va a buscar una solución. Ayer estábamos en campaña, salió la plataforma, salieron la oposición y salió una gran cantidad de nacionalistas. Así está la realidad del país. Pues Narral, a Luis Zelaya y Mel pidieron la salida de Juan Orlando Hernández y Juan Orlando Hernández dijo que ellos querían que él saliera porque Narral, a Luis y Mel están coludidos con el narcotráfico. Esa es la realidad de lo que está pasando. Pero si yo me pongo a leer aquí todos los mensajes insultando a uno y a otro y a mí mismo, no salí. Una pausa, los invito también a continuar en sintonía de Facebook Live. Ha sido un debate de altura, el del secretario del Partido Nacional, don Luis Colindres, y don Carlos Ormin Montoya, expresidente del Congreso Nacional de la República, ex embajador, un conocedor de la política nacional, sin ninguna duda. Volvemos. Bien, me gustaría que me digan... Sí, quiero decir algo. Para mí, el problema del 17, hay 30 caídas del sistema, hay el famoso voto rural, ese voto rural que se le inventó Corrales, el ingeniero Corrales, es lo que estamos pagando en energía eléctrica ahora. Su empresa Cemex es asociada a esa empresa que trajeron de Colombia, que ha venido a cargar los costos de la energía en Honduras y a sacar al país de sus posibilidades de crecimiento y de su capacidad competitiva. Entonces, ese costo político del fraude lo está pagando el pueblo hondureño a través del ENE, a través de la telefonía, a través de las carreteras, a través de la cesión de los bienes nacionales en una privatización no muy transparente. Entonces, le puedo decir
que la ilegitimidad del segundo periodo del presidente Juan Orlando Hernández también es un factor de subversión, de protesta y de rechazo. Así es que me parece que la situación, mire cómo desemboca el gobierno ilegal en Pandora. ¿Qué es Pandora? El uso de los diputados, de los fondos departamentales y los fondos de desarrollo para su provecho personal. Ahora están creando un código penal que los proteja. Mire hasta dónde está llegando la institucionalidad en la corrupción de este país. Después tiene usted la estafa del Seguro Social. Dice Lobo Sosa con una desfachatez increíble. Yo ya sabía, pero no quise denunciarlo para no afectar al Partido Nacional. El Partido Nacional aparece con cheques dados por los estafadores del Seguro Social y todo se ha quedado en el olvido, se ha pretendido ocultar sin la responsabilidad. En otro país, en cualquier país donde el sistema funciona, ese hecho de recibir dinero robado de las instituciones descalifica a las instituciones políticas que lo hayan recibido. Y nosotros tenemos después el caso de la Caja Chica. ¡Qué vergüenza! Millones donados para el calzado de los niños sin zapatos de Honduras, para los niños descalzos, fueron robados y llevados a cuentas particulares de la esposa del presidente Lobo Sosa, cuyo caso está en los juzgados. Después tiene usted una cantidad, dicen que viene otro juicio fuerte sobre otra desviación de fondos del Congreso Nacional. Y vemos pues cómo no hay institución que uno pueda decir no está contaminada de la corrupción, no está protegida por la impunidad o no está relacionado al abuso de autoridad. Es una situación dramática. A mí me da pena yo soy demócrata, toda mi vida lo he sido, desde la universidad, desde el colegio, toda mi vida he sido 50 años de militancia política. ¡Qué barbaridad! Más como 55 años. Nunca se había llegado a estos niveles. Yo conocí nacionalistas como Batres, Manuel Acosta Bonilla, gente de alta honorabilidad, el mismo Melgar Castro, era un militar, don Policarpo Paz, que terminamos siendo muy amigos ya en su retiro, el mismo general López Arellano. Es decir, no había esta, ¿cómo le dijera? Esta expansión de corrupción por todos los medios, colindres, por todas las circunstancias, que no hay manera porque se pongan leyes aquí, leyes allá, de contrarrestar esta situación. Se roban hasta los alimentos para los pobres, la bolsa solidaria, la obra pública, en fin, estamos asustados de lo que pasa en todas las instituciones y la respuesta es más impuestos, más impuestos, más impuestos y manejos privados y secretos de los fondos públicos. Un país subdesarrollado como nosotros, e incluso en los países desarrollados más graves todavía, jamás se va a permitir manejar los fondos públicos con una secretidad que permita la corrupción y su manejo como cuentas personales. Así es que yo pienso que esta coyuntura que nos está dando la situación denunciada en el Distrito Sur de Nueva York nos puede permitir para que don Juan Orlando Hernández pida un permiso o renuncie. ¿No agudizaría más la crisis eso? No, porque puede quedar un designado. Y un designado puede del Partido Nacional, si no queremos arribar al poder improvisado, dentro de la Constitución, que permite un designado dar la confianza al próximo proceso. Creo, don Carlos, que eso no va a pasar. Bueno, entonces la crisis va a continuar. Y aquí lo había notado. ¿Vamos hacia un conflicto igual o más agudo que el 2009? Mucho más agudo. Por ejemplo, usted ve que la señora Fulton va a ser seguramente sindicada en el delito de abuso de autoridad.
cuando como encargada de negocios del Estado de Nuevo se presenta al Tribunal Nacional de Elecciones a avalar todo lo que había pasado, las más de 30 caídas del sistema, el cambio de las actas, el voto rural. Ella se extramilitó en sus funciones, ella es una funcionaria que tiene que cumplir con la normativa de su país, no es un cónsul imperial que puede venir a la colonia a hacer lo que ella quiera. Me parece que la oposición debería de buscar un bufete responsable en Washington para exigirle a esta señora un proceso judicial y que diga toda la verdad en relación a las elecciones del 2017. A mí me parece que si esto no pasa, va a dañar al país y va a dañar mucho al Partido Nacional. Va a quedar como los partidos tradicionales mexicanos, que fueron casi borrados del proceso electoral en México por López Obrador. En Honduras el Partido Nacional, si no se reivindica, si no se pone del lado de la democracia, del sistema, si sigue defendiendo los delitos de las personas que están en el poder como responsabilidad misma de su partido, va hacia una situación de crisis y de conflictos tan graves como le sucedió al Partido Liberal después del golpe del 2009. Así es que pongan las barbas en remojo, actúen como institución y díganle a don Juan Orlando que esa es una solución, hombre, una solución normal. Usted, Valladares, si alguien lo criticara en sus funciones de director de este medio, usted iría al juzgado, deja su puesto para tener una libertad de defensa mayor. No se puede seguir gobernando el país en una situación en que el presidente está sindicado como un miembro importante del cartel, su hermano está sindicado, su hermana fallecida está sindicada, sus amigos más connotados están sindicados. Tenemos que aclarar esa situación por Honduras, por la democracia, por la paz, por la libertad. De lo contrario andamos mal, muy mal, y los pueblos no dejarán de manifestarse. Hoy golpearon periodistas, golpearon estudiantes, golpearon personas. Cada acción de esas represivas va a tener tarde o temprano una respuesta de una reacción revolucionaria o de protesta contra el sistema. No se queda así, ya pasó en la historia, no estamos inventando nada. Incluso Francia tuvo que retroceder con los chalecos amarillos hace unos meses por la represión que estaba sucediendo y ceder y retroceder a las medidas que el presidente francés había tomado en unas circunstancias económicas difíciles que tenía. Por favor, díganle a Montoya que cómo va a acusar a la señora Fulton de abuso de autoridad si ella no es funcionaria pública del gobierno de Honduras. No, en Washington. No me entendió el señor, en Washington. Que Honduras debe acusar a ella. No, la oposición debe poner un bufete y incoar un juicio a la señora Fulton. ¿Ya le dijo a Mel eso? No, yo no le hablo. Ya lo hubieran hecho. En general. Sí, se podía, se han descuidado, la oposición se ha hecho. descuidado en eso. Se ha descuidado mucho, porque Estados Unidos es un país de leyes. Mire una cosa. Primero, entiendo yo la gran cantidad de argumentos que ha puesto sobre la mesa. Quiero decirle algo. Lo veo, con todo respeto, con falta de objetividad. No me ha mencionado nada de lo que usted sabe del gobierno del Poder Ciudadano. ¿O es que fue inmaculado el gobierno del Poder Ciudadano? Ahí es donde veo la falta de objetividad. Y no, es lo que... ¿No está siendo objetivo Montoya en este momento? Especialmente, no, está siendo activista de su línea política. No. Y eso es perfectamente normal, porque ahora voy yo como activista del Partido Nacional en este momento. Y le digo, mi Partido Nacional se ha pronunciado públicamente en que la lucha contra la corrupción no se debe detener. En que la lucha contra el crimen organizado no se debe detener. Creemos en el Estado de Derecho. Creemos en la defensa también de cada una de las personas, así como están personas del Partido Libre, no están en el país porque no quieren venir a defenderse, por ejemplo, o algunas personas del Partido Libre y líderes también que dicen que cuando se les señala o se les voltea a ver es porque es una persecución política. Entonces ahí es donde vemos las posiciones políticas.
fuera de objetividad. Pero eso estoy completamente seguro que la gente que nos está viendo lo entiende. Por otro lado, ¿Juan Orlando Hernández está acusado en Estados Unidos? No. Él ha sido mencionado en una declaración. Y allá tiene que seguir su debido proceso también. Y eso va a desembocar en lo que hoy es la verdad y la posición que debe de tener cualquier persona ante una acusación o, en este momento, ante una mención. Así que hay que buscar siempre respetar el marco de derecho. Pero igual, en posiciones políticas, aquí lo que generamos son argumentaciones que van en función de las líneas de comunicación y lo hemos visto en los diferentes casos. Cuando ellos le llaman persecución política o cuando le llaman un argumento con sustento supuestamente. Así que hacia donde debemos caminar, y aquí a todos los partidos políticos, es hacia la apertura del fortalecimiento de la institucionalidad. Sigue hablando del proceso electoral 2017. Y yo le digo, lo que más nos ha dejado como hondureños el proceso electoral 2017 es no querer volver a repetir lo que ahí sucedió en el proceso postelectoral. Sigue hablando de las caídas del sistema y especialmente como actor principal de la política hondureña, usted sabe que lo que manda son las actas. Y en un banco, ¿cuántas veces hemos visto la caída de un sistema en un banco? Le dejan de quitar el dinero a usted solo porque se le cayó el sistema al banco. Usted deja de tener el mismo dinero en la cuenta solo porque se cayó el sistema en el banco. No lo deja de tener precisamente porque nada cambia los valores. Y los valores en una elección están contenidos en las actas. Así que vamos hacia ese proceso de reformas mejor, a establecer un diálogo. Y aquí hablábamos hace un momento, se necesita cooperación de las fuerzas políticas para establecer ese diálogo de progreso, para llegar a acuerdos que protejan a la población hondureña, para poder tener un sistema electoral que permita generar confianza. Si no, la consecuencia que vamos a traer, y estoy completamente seguro que usted lo ha visto durante todos estos años, es más división, más rencor, familias entre hermanos divididas, amigos, grupos de amigos que se han separado por posiciones políticas, que no debería ser ese el resultado de la conducción de la democracia del país. Bien, nos vamos. Conclusiones, don Carlos Montoya. Hoy es miércoles 7. ¿Qué viene para el país? Pero antes quiero decir, los delitos que haya cometido el gobierno de Mel Zelaya, júzguenlo, apliquen, tienen el Poder Judicial, persigan a los delincuentes. Nadie, ninguna persona honrada va a justificar al corrupto. Nunca. Así es que echarle la culpa a los demás, así me decía Picho Golte, la política mejor que puedo hacer es echarle la culpa al de atrás, para no enfrentar la realidad del presente. Bueno, todo lo que diga el Partido Nacional es del diente al labio. Las acciones no están comprometidas en esos actos. Tenemos el robo de las medicinas, una vicepresidenta del Congreso procesada, una serie de personalidades procesados por corrupción, señalados por corrupción, y el Partido Nacional no los ha llamado a un tribunal de honor, no los ha expulsado, no los ha sancionado, no los ha separado de sus funciones. Así es que me parece que ahí anda mal Colindres, debe exigirle a su partido actuar como partido y no como sucursal del gobierno de turno. Ese ha sido uno de los fallones de la tradición hondureña, identificar al gobierno con las responsabilidades del partido. En el Partido Liberal ha sucedido. Las acciones del doctor Suazo eran consecuencias en el Consejo Central Ejecutivo. Las acciones de Ascona, cuando siempre traté yo de separar
la función de un partido que debe ser de observación, contralor, sugerencia, proposición y no solidariamente responsables con las malas administraciones, ya sean por corrupción o por incapacidad. Bueno, yo pienso que el futuro de Honduras va a ser muy difícil. Hay una crisis económica galopante. El principal producto de exportación de Honduras es el café, tiene malos precios. La sequía del fenómeno del Niño nos está afectando enormemente. La producción de granos básicos va a ser muy mala, la capacidad competitiva es muy baja. Esta situación del ENE, que es el robo más grande. Póngase a pensar usted que hay 2 millones de casas. Si el promedio del precio cobrado fuera superior a 100 lempiras, que no es así, esa empresa está recibiendo 200 millones de lempiras de sobreprecio mensual. Mientras el ENE no se corrija en serio, mientras no se revise y se le llame a los responsables de esa gran corrupción que hay ahí y se recuperen esos fondos, tampoco el país podrá solventar su crisis económica. Esa situación de infraestructura económica en crisis provoca un desasosiego social que está implementado por la ilegitimidad del gobierno y por las denuncias del gobierno. No se puede tapar al sol con un dedo. La solución, y que lo entienda bien, no es perseguir a Juan Orlando, es que Juan Orlando allane el camino para la reconstrucción del país, para la recuperación del país, para buscarle una salida a Honduras. De lo contrario, más temprano que tarde, se van a repetir los hechos que sucedieron en 1956 con don Julio Lozano Díaz, cuando las Fuerzas Armadas lo quitaron para allanar el camino a un proceso democrático transparente que ganó Villeda Morales. Porque era un estorbo. Y la gente tiene que entender, todos los problemas de Honduras tienen como origen la situación política anormal, anómala y de ilegitimidad que trae este gobierno desde el 2017, más unas acciones totalmente de impunidad y de corrupción y ahora de narcotráfico. Así es que me parece que para salvar las instituciones públicas del país, para salvar el país, para buscar la democracia, para buscar los caminos, no es otra elección amañada, no es la protección de los corruptos, no es la protección de los narcotraficantes ni de los carteles, sino al revés. Gobiernos legítimos, transparentes, creíbles, con confianza, que generen democracia y transparencia. Esa es mi posición. Don Carlos. Gracias. Siempre es un gusto que esté acá. Gracias, gracias. Don Luis, sus conclusiones. Sí, en primer lugar, muchas gracias, don Carlos, por compartirlo. Gracias, Raúl, por la invitación. Y coincido en varias cosas, especialmente la crítica a las fallas tradicionales dentro de mi país. Lo acaba de mencionar don Carlos Montoya. Y parte de esas fallas tradicionales siempre es hablar mal del otro y dejando de lado la propuesta de su partido. Eso es lo que hemos visto nosotros en la mayoría de la oposición. Creo también consistentemente que el mejor camino para Honduras es tener un fortalecimiento a las instituciones para que puedan satisfacer las necesidades de los servicios de la población de Honduras. En diferentes materias, en muchos ámbitos. Aquí es donde la composición del Estado debe de trabajar todos los días por hacerlo y nuestro partido, me consta, porque yo he sido funcionario de mi partido, hemos buscado entregar nuestro mayor tiempo, nuestro mayor esfuerzo, nuestros mejores equipos para trabajar en ello. Comparto también en que el camino no debe detenerse en la lucha contra el crimen organizado, en la lucha contra la corrupción. Honduras necesita ir mejorando su convivencia ciudadana, su paz social. Y eso lo podemos lograr si las reformas electorales se dan de manera participativa, con todos los partidos involucrados en esto. Y más allá de los partidos también, con las diferentes organizaciones interesadas en la política nacional aquí en nuestro país. Es por eso que nosotros como partido exhortamos a todos y cada uno de ustedes que representan personas naturales o jurídicas, interesadas hoy en la conversión del sistema democrático de Honduras, para que participemos
en la transformación de este sistema electoral a través de la nueva construcción de las reformas electorales que todavía estamos a tiempo de hacer. Pensemos primero en Honduras y no en los partidos políticos. Pensemos primero en las instituciones de orden público y no en las personas. Después de eso, que Honduras seleccione a los mejores candidatos a estar en cualquiera de estas instituciones, como lo es el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral. Muchas gracias, Raúl y pueblo hondureño. Gracias a usted. Sobre esto, el informe que tenemos nosotros en el Departamento de Prensa de Canal 11, que mientras no se arregle esta situación, esto de las reformas electorales, la elección de los nuevos magistrados a los tribunales electorales, todavía va a esperar un tiempo. Buenos días, gracias por su atención. Esta mañana, don Carlos Orbi Montoya, expresidente del Congreso Nacional, ex precandidato presidencial, ex embajador de Honduras en Nicaragua, y don Luis Colindres, secretario del Partido Nacional de Honduras. Buenos días, siga con Canal 11.